Escuelas Nunquinas Abiertas. Un espacio de conocimientos y aprendizajes donde los y las estudiantes somos los protagonistas. Aprendamos jugando. ¿Cuándo dejó de resonar en las mentiras el eco omnipotente de la sabiduría? ¿Cuándo fue que el hombre dejó de sentir el abrazo del viento sobre la piel de su espalda? ¿Cuándo fue la última vez en que te presentaste ante el mundo con tu rostro de piedra? Le cantaste a los espíritus. ¿Dejaste que el agua corriera por tus grietas? Y con las gotas que caían de la punta de tus dedos, regaste las tierras que ahora lloran sumergidas bajo el miedo. Ay de esos tiempos en que seguiríamos siendo hermanos. Abriríamos los ojos para saludar a la mañana. Mary, Mary diríamos, y seguiríamos siendo tierra y cielo ante la mirada de la naturaleza. Reflexionar sobre la diversidad cultural americana es para recordar, trabajar, meditar, para lograr reafirmar los derechos de todos los habitantes de todas las culturas que viven en esta nación. El 12 de octubre, una fecha que tradicionalmente se la denominó en varios países latinoamericanos como Día de la Raza, asignándole un contenido racista y eurocéntrico, se conmemoró por primera vez en Argentina como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, a partir de un decreto presidencial de noviembre del año 2010. Esta nueva denominación se inscribe dentro del espíritu del artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan, entre todos sus derechos. El 12 de octubre de 1492 llegaba a las costas de una isla del centro de nuestro continente el marino genovés Cristóbal Colón. A partir de ese día comienzan las expediciones y los descubrimientos. Los y las estudiantes de sexto, Candela, Juliana, Eluney, Agustina, Pía y Juan Pablo, y las estudiantes de séptimo grado, Tania, Melanie y Estefanía de la Escuela Primaria 225 de Chosmalal, nos van a contar sobre el 12 de octubre, Día del Respeto por la Diversidad Cultural, basándose en el libro Descubrimiento de América, escrito por Marcelo Balco, de la editorial Sudestada. Agradecemos al equipo de Derechos Humanos, Educación y Memoria del Ministerio de Educación por sus aportes. Sabedor caminante el huerquén, hecho rumbo a su casa en el sur, descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de desgarrar de la tierra el dolor. Nuestra raza, la lengua ancestral, Camaruco, Purrungui, Yatur, el Kimun, la machi mineral, el entorno, la vida, la cosmovisión. Allá en lo alto está pasando, baja el amor de la mapu, el purrum de sus hijos, los hijos del viento, la vida y el sol. La vida. Que en Gulumapu se enciende la vida, o el Mapu se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida, el amor de la paz. Yuque Mapu es la vida. A veces la historia que nos cuentan está llena de mentiras, y una de las historias más mentirosas de la humanidad es la del descubrimiento de América. Por eso, para hablar sobre el 12 de octubre como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, tal y como fue establecido el año 2010, necesitamos volver bastantes años atrás en la historia. El problema de esta historia comienza por el nombre, Descubrimiento de América. ¿Descubrimiento? ¿Que estaban perdidos o escondidos? Pero esta no es la única mentira. A medida que comienzan los descubrir, crecen los mientos.
1492, 12 de octubre. Llegan a lo que más tarde sería llamado Centroamérica 3 carabelas, comandadas por el marino genovés al servicio de la corona española Cristóbal Colón, ante el arribo a tierras desconocidas. Los reyes católicos, que habían pagado la expedición, le pidieron al Papa que le otorgara a España el título de propiedad de todas las islas y tierra firme halladas y que hallaran, y por supuesto a sus habitantes también. Pero no solamente los españoles comenzaron con esta cruzada, también lo hicieron portugueses e ingleses. Así, sin saberlo, los pueblos originarios del continente americano, de la noche a la mañana se encontraron sometidos a reyes de otras tierras. Ningún descubrimiento, ninguna conquista, y mucho menos un encuentro. Los primeros años después de la llegada de los conquistadores se produjo una muerte de millones de personas a causa de la crueldad de los invasores y las enfermedades que estos traen. Además, se produjo un sometimiento social y cultural. Cuando la matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza, sin esperanza, potencia, masacra, pero hay latidos, latinos, y nuestro pueblo se levanta. Cuando la matanza avanza, indiferencia es violencia y venganza, sin esperanza, potencia, masacra, pero hay latidos, latinos, y nuestro pueblo se levanta. Máquinas humanas, páginas y lágrimas. Tal como nos cuentan Julia, Agustina y Juan Pablo, a medida que avanzan los descubri, también crecen los mientos. Ahora vamos a conocer cuáles son los mientos. Escuchamos a Tania y a Estefanía. Estos indios atrasados no tenían escritura. Este miento se produjo siempre. A los conquistadores les convenía mostrar a los originarios como inferiores, prehistóricos, pero esto es falso. Algunos pueblos como los olmecas, toltecas y aztecas tenían libros llamados códices y tenían tantos que llegaban a formar casas de códice. Nosotros hoy les diríamos bibliotecas. Para mantener este miento, los conquistadores quemaron a estos libros y así pudieron ubicarnos muy atrás como cultura sin escrituras. No tenían religión, adoraban a dioses falsos, tenían supersticiones y comportamientos primitivos, como adorar al sol y a la luna. Este miento se sostuvo y sostiene hasta hoy, a 528 años de la llegada de los españoles. La población nativa fue forzada a la evangelización y así a abandonar sus antiguos dioses y ver sus costumbres y su visión del mundo, sujeta a la influencia o sustitución por la religión católica. Sigamos descubriendo mientos. Escuchamos El descubrimiento de Eduardo Galeano. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Siempre la esencia. 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Otro miento de esta historia fue hacernos creer que esta fue una colonización pacífica, que aceptaron la colonización como designio de una profecía ancestral
y con él la denominación como hecho poco menos natural, Estefanía y Pía nos desmienten este miento. La conquista y colonización de América no fue un proceso aceptado por los pueblos nativos, todo lo contrario, encontró resistencias y oposición. Luego de los primeros contactos, la resistencia indígena a las expediciones y conquistas europeas que penetraron el continente adquirieron diversas formas: sublevaciones, fugas en masa, conspiraciones, alzamientos. La resistencia indígena fue constante. Se libraron numerosas batallas y guerras en las cuales los pueblos originarios combatieron para recuperar o mantener su libertad. Y aunque los combates se extendieron por muchos años, finalmente fueron derrotados. El castigo para los vencidos fue terrible. Los españoles decidieron despoblar la zona, trasladaron a los sobrevivientes a lugares lejanos y muy diferentes a su lugar de origen. Les negaron poder practicar su religión, conservar sus creencias y hasta hablar su lengua. Estamos aquí en la llaga, donde faltan cosas que siempre tuvimos, donde ni la sombra nos queda del suelo y donde la sangre alimenta el sol. Estamos como miserias, pero qué paisajes dibuja mi piel. En este campo antiguo mis padres murieron, y aunque sea peleando acá, moriré. Estamos más allá de ahora. A lo largo de años, los conquistadores avanzaron e instalaron colonias por toda América Latina. Escuchamos a Candela y a Pía. En el siglo XIX, el régimen colonial se había disgregado casi por completo. Así se levantaron tras las guerras de independencia y luchas civiles nuevas naciones. Moreno, Castelli, Belgrano y San Martín sentían profundamente la tierra americana y la gente que la poblaba. Tan así que tenemos una versión del himno nacional en donde se lo nombra. A su marcha todo hacen temblar, se conmueven del Inca las tumbas y en sus huecos revive el ardor. Lo que ven dando sus hijos de la patria el antiguo esplendor, La resistencia del pueblo mapuche resultó particularmente vigorosa y eficaz, ya que los últimos entreveros entre los mapuches y sus agresores se desarrollaron casi a la vista del siglo XX. Pronto, las nuevas naciones se prendieron la reconquista de las fronteras coloniales y la colonización de las supuestas tierras vacías, llamadas conquistas del desierto en la Patagonia y el desierto verde en el Chaco. Así, el trabajo comenzado por aquellos expedicionarios conquistadores de 1492 continuó y continúa, muchos años más tarde por sucesivos gobiernos de los actuales países americanos. Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero no pudieron matar nuestras raíces. Mari kompuche pacha tu paumuleta inwifi moneta infutane wenda infuta keche yem tungule mupuma puche al kutunge puchale ahí en compu peñi puchale ahí compu la miel. Aquí vamos a cantar y no es para figurar, siempre con verdad hablar, nuestro raquismo expresar, conciencia hay que despertar para poder aportar a esta lucha y resistencia, esta vida está en vigencia. Este origen milenario en nuestras venas palpitando, el Cupam te va ordenando porque no puedes negarlo. Los guerreros del Guaymapu así llegamos cabalgando contra estados opresores, injusticias enfrentando. Muchos años de invasión, de usurpación y represión que quisieron integrarnos con su colonización, pretendieron aplastar a esta gran identidad. Al mapuche no lo callan porque tiene dignidad. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Hacia finales del siglo XX y como consecuencia de las reformas constitucionales en países latinoamericanos y el levantamiento de movimientos en defensa de los derechos humanos,
comienza a hablarse más fuertemente sobre el respeto, derecho a la tierra y al territorio, al autogobierno, participación política, desarrollo económico-social, identidad, educación bilingüe o intercultural de los pueblos originarios. Nuestro continente posee hermosas leyendas originarias, pero sobresale una en particular. Escuchamos a Ilunei, que nos cuenta un poco de qué se trata. Cuenta la leyenda que Incarri fue apresado por Españarri y, como estaba muy celoso de él, lo mató. Y no solo eso, le tenía tanto miedo que le cortó la cabeza y la escondió, para que nadie pueda encontrarla jamás. Dicen que se llevó a España a través del mar y la enterró debajo de una iglesia. Sin embargo, lo que nunca imaginó Españarri es que esa cabeza que ocultó con tanto trabajo está creciendo lentamente, creciendo como si fuera una planta, un tubérculo o una papa. Y a poco, desde la cabeza que crece hacia abajo, va recuperando su cuerpo parte a parte. Se va reconstruyendo y dice esta leyenda de esperanza y resistencia que, cuando hasta la última uña de Incarri esté completa, se levantará de donde fue encerrado y va a expulsar a quien maltratan, a su pueblo y su tierra. Volverá a sonreír y a ser feliz. A pesar de cambiar el nombre de la efeméride por uno o por otro, lo importante de esta fecha es no olvidar que desde aquel día comienza una parte muy triste de la historia de la humanidad. Históricamente, en las escuelas, el 12 de octubre era una efeméride donde se conmemoraba el Día de la Raza, como para dar cuenta que existían y existen diferentes tipos de razas humanas, marcando a la raza blanca europea como superior a los pueblos originarios americanos y a los afrodescendientes. Afortunadamente, los debates sobre esto tomaron mucha fuerza y llegamos al 2010, donde comenzamos a conmemorar el 12 de octubre como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que nos permite reflexionar sobre la importancia del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios, valorando su cultura. Desde los cerros vienen bajando por la quebrada hasta mis ojos, traen las voces de otros tiempos. Desde los cerros vienen bajando por la quebrada hasta mis ojos, traen las voces de otros tiempos. Entonces comienza a rodar la idea de conmemorar el 11 de octubre como el último día de libertad de los pueblos originarios latinoamericanos. Sin embargo, queremos considerar que hubo un último día de libertad y de esa forma invisibilizar todo lo que estos pueblos lucharon y aún luchan. Melanie y Juan Pablo nos comparten una reflexión. Preferimos volver a considerar el 12 de octubre y decir que desde este día comienza la resistencia más grande de la historia. Nuestros pueblos originarios no se doblegaron y entregaron, resistieron, dieron batalla, lucharon por años, por siglos. Considerar al 12 de octubre de 1492 como el primer día de resistencia de los pueblos originarios nos permite reflexionar sobre su lucha, valorar su legado y por sobre todo reconocer su preexistencia a los estados nacionales actuales y por supuesto reconocer que continúan vigentes resistiendo. La resistencia es constante y aunque la esperanza pueda verse lenta, viene. Es lento, pero viene. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Actualmente se busca promover desde distintos organismos una reflexión permanente acerca de la historia y encaminar hacia el diálogo para una diversidad cultural, como también allí están en pie
la promoción de los derechos humanos de nuestros pueblos originarios. Vale destacar que la Constitución Nacional consagra el derecho a la igualdad en sus artículos 16 y 75, inciso 23, mientras que el artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y al derecho a una educación bilingüe e intercultural. Y el artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos, allí enumerados, los cuales, a su vez, consagran en más de una oportunidad el mencionado principio de igualdad y no discriminación. Cada uno de nosotros puede ayudar, colaborando con una palabra hacia el que necesita, extendiendo su mano al otro, respetando a las y los compañeros, amigos, al que no es como yo ni piensa como yo. Si cada uno de nosotros o nosotras colabora, indudablemente tendremos un mundo mejor. Felicitamos a los estudiantes de sexto y séptimo grado de la Escuela 225 y a la docente Jessica Liberatori por esta investigación. Yo me quedo en casa. Ministerio de Educación. Nunca en provincia. Juntos podemos más.